8:23. Voy a dar las buenas noches, la bienvenida a Víctor Uribe Córdoba. Es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en ciencias geológicas por la Universidad de Nice en Francia. Bueno, tiene una amplia experiencia en consultoría aplicando la geología en grandes proyectos de ingeniería y es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también debo decir que trabaja en una consultora canadiense, WSP, Oficina Lima, del grupo Earth and Environment. ¿Cómo está usted, Magíster? Muy buenas noches. Muy buenas Bienvenido. noches, Milagros. Gracias, muy buenas noches, Milagros. No, usted. Gracias por su tiempo. Fíjese, el otro día estaba observando en la Deutsche Welle una información que me llamó la atención. En el Instagram estaba esta nota que daba cuenta de lo siguiente, que nos avecinamos a observar, digo yo, espero, ¿no?, poder observar y no estar bajo tierra, el nacimiento de un nuevo continente. Luego, para esta entrevista, quise ahondar más aún en esta noticia, pero créanme que me encontré solamente con desgracias. No encontré la nota finalmente, pero me encontré con pura desgracia porque era misiles en el mar de Japón. Estuvo otra nota respecto, del calentamiento y las pérdidas en dinero, que esto significa que son millones de dólares, que más o menos ya es cuestión de imaginar por qué. Y nada más estas guerras, porque no es cuestión, yo, no sé, lanzo un dron como el caballo de Troya, ¿no? Solamente que en el espacio. Lanzo un dron, pongo un arma, se destruye, bueno, pues es kamikaze y ya. No, porque todo eso tiene un impacto en nuestro sistema y ya está visto todos los cambios y las mudanzas climáticas, se prevé incluso muertes por estos cambios climáticos. Ni qué decir ahora, no creo que se la vayan a pasar bien en el otro lado, digamos, del mundo, porque va a haber un recorte de energía eléctrica ciertos días y en plena estación de invierno, ¿no? Nosotros, entre comillas, sufrimos por el invierno en Lima. El otro es todavía tan crudo que muchas de las viviendas tienen un sistema de calefacción. Entonces, ciertos días no van a tener esta posibilidad de resguardarse del frío. Son tantas cosas que conjugan que la verdad es que no es una fantasía pensar que pronto veremos, digo yo, el nacimiento de un nuevo continente. ¿Qué información maneja usted? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema geológicamente muy interesante. Si bien es verdad, en los últimos años nosotros como humanidad hemos modificado tanto el planeta que no solamente, bueno, nosotros tenemos la característica de a las rocas ponerles nombres, ¿sí? Y asociarlas con una edad, ¿no? Y esa edad significa cambios específicos, ¿no? Una época de mucho volcanismo activo, muchas erupciones, una época completamente marina, ¿no? Una época glaciar, ¿no? Y así sucesivamente. Tanto así hemos hecho nosotros, mira, esta modificación actual de la Tierra que ya los científicos están pensando en crear una nueva edad, un nuevo piso geológico que se llame el Antropoceno. Es decir, ¿no? El cambio generado por el hombre, ¿no? Y ya no por la naturaleza, como ha sido desde que se generó la Tierra, ¿no? A tu pregunta, con respecto a la cuestión sobre Amasya, ¿no? Amasya es una investigación reciente publicada, bueno, pronto a publicar, ¿no? Ya han salido los primeros comentarios, imágenes, sobre el nuevo continente que se va a formar. Para nuestro, digamos, para nuestro beneficio no va a ocurrir en los próximos 100 años, ¿sí? Sino es un proceso geológicamente hablando muy lento. Es decir, que va a ocurrir en los próximos 200 millones de años, ¿no? La Tierra, mira, Wow. la Tierra tiene 4.500 millones de años. En los próximos 200 millones de años la Tierra va a sufrir muchos cambios,
posiblemente nosotros inclusive tal vez ya no estemos habitando la Tierra, sino logremos desarrollar tecnología que nos permita colonizar otros planetas, otros sistemas, ¿no? Y quién sabe, tal vez otras galaxias. Pero un poquito para comentarte sobre lo de Amasya, ¿no? El Perú es un país sísmicamente activo. Cada mes sentimos un temblorcito en Lima principalmente. Hemos tenido muchos sismos en los últimos años. El último sismo muy fuerte, tú sabes, fue el de Pisco del año 2007, ¿no? Que se sintió de una manera muy fuerte también en Lima. Adicionalmente a eso tenemos también una cadena de volcanes muy activa. Todos sabemos que en Arequipa se ha construido al pie del volcán Misti, que es un volcán activo, ¿no? Entonces, todas esas características geológicas de los sismos y los volcanes nos indican que el Perú es parte del cinturón de fuego del Pacífico, esa zona que es sísmicamente activa. ¿Y eso por qué tiene que ver con Amasya? Te comento. La Tierra tiene tres capas principales, ¿no? Que nos han enseñado en el colegio. Tiene un núcleo, tiene un manto donde está el magma y la corteza en donde nosotros vivimos. Lo que pasa es que la corteza terrestre son como pequeños bloques de madera que están flotando sobre el magma, sobre el manto terrestre. Entonces, estos bloques lo que hacen es normal, chocan entre sí, algunos se acercan, algunos se alejan. Y ese movimiento siempre ha ocurrido desde hace más o menos 600 millones de años, ¿no? Esas placas se siguen moviendo. En 1914, el meteorólogo alemán Alfred Wegener, con su teoría de deriva continental, ¿no? Inició con la curiosidad de que África occidental, la costa, ¿no?, occidental de África y la costa oriental de Brasil tenían una coincidencia geográfica impresionante. Es decir, que si son bloques de rompecabezas, yo los puedo unir y pueden empalmar perfectamente. Entonces ahí se le ocurrió la idea de que los continentes pudieron haber estado juntos en algún momento. Y su teoría de la deriva continental demostró y desarrolló ese concepto, que los continentes en algún momento estuvieron todos juntos y les puso por nombre a ese supercontinente Pangea. Y como había un solo continente, había un solo océano que le llamó también Pantalasa. Desde la fecha, ¿no?, de hace más o menos unos 600 millones de años a la actualidad, la configuración que tienen los continentes es la que vivimos nosotros. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que todos los continentes en la actualidad se están moviendo, algunos un poco más veloz que otros. Claro, ese movimiento para nosotros es imperceptible, ¿no?, porque estamos hablando de centímetros por año. Por ejemplo, el continente sudamericano con respecto a la placa de Nazca se mueve 7 centímetros por año, casi a la misma velocidad que crecen las uñas de nuestros dedos. Y esa es la principal causa que genera los sismos en el Perú, así como la causa que tengamos una cordillera rica en minerales con actividad volcánica reciente en el sur del país. Entonces, la teoría y el concepto de la reunión de nuevos continentes no es nueva. A partir de la década de 1970 ya se cimentó las bases de lo que nosotros le llamamos ahora la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué es lo que te he estado explicando ahora, ¿no? Existen continentes que están flotando sobre el magma, sobre el manto, se mueven, algunos se alejan, otros se acercan, ¿no? Se generan nuevas cordilleras, algunas desaparecen. Entonces, a partir de la década del 90 se han hecho varios modelos. Hasta la actualidad yo he llegado a contar hasta 7 modelos de reunión de continentes. Algunos dicen, por ejemplo, que nuevamente Sudamérica y África se van a volver a unir, ¿no? Y el que tú comentas, desarrollado por la Universidad de Curtin en Australia, ¿no?, y que ha causado mucha admiración porque el trabajo le ha tomado bastante tiempo. O sea, no es un trabajo muy rápido, es un trabajo muy detallado, científicamente hablando. Han tenido que utilizar supercomputadoras para poder modelar la gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo predecimos que esos continentes se están moviendo?
Así como tú usas un smartphone, ¿no? Y tú sabes que el smartphone tiene un GPS y te dicen dónde estás ubicada y a qué velocidad te mueves, si estás caminando, si estás trotando. Existen también, ya hace mucho tiempo, puntos GPS que me indican cómo se están moviendo los continentes uno con respecto al otro. Entonces, tomando esos datos, se hacen estos nuevos modelos. Pero claro, un poquito para calmar a la audiencia, no es que va a ocurrir en 50 años, 20 años, 30 años, sino, según el cálculo y la misma publicación, va a ocurrir en aproximadamente 200 millones de años. Bueno, por más que sea un milagro de vida, sí, no lograremos ello. Porque además tengo la impresión que estos cambios, tal como lo está explicando usted, maestro Víctor, da la impresión que fuera, o por lo menos lo explica de una manera tan calmada y tranquila, que parece que esto aconteciera despacio y a largo plazo, pero no sé por qué extraña razón, debe ser por tanta película, que tengo la idea que estos cambios pueden ser bruscos y violentos. Mira, algunos cambios que ha sufrido la Tierra y que quedan evidencias sí han sido bruscos y violentos, ¿no? Por ejemplo, un cambio global, un cambio mundial que ha ocurrido gracias a un fenómeno que se originó en Perú fue en la centuria del 1600 ocurrió la erupción del volcán Huayna Putina. Eh, Tú sabes que hace unos años ha habido el volcán Ubinas ha estado activo, ¿no? Botando ceniza, tapando un poco a la gente sus comunidades, matando a sus animales. Pero esta explosión del Huayna Putina, en el sur del Perú, generó sequías en casi la mitad del planeta. Por la gran cantidad de ceniza que botó, tapa el sol, cubre el suelo, matando todo lo que hay a su paso, ¿no? Y al tapar el sol no hay proceso de fotosíntesis, mueren las plantas, se generan sequías, los ríos se llenan con esta ceniza, no podemos tomar el agua, ¿no? Y generó un fenómeno global en 5 años, ¿no? Entonces, ¿puede volver a ocurrir? Por supuesto que sí. Pero felizmente lo tenemos, digamos, monitoreado por las instituciones públicas que se encargan, como son el Instituto Geofísico y el INGEM. Correcto. Bueno, digamos, es un poco la explicación y porque además hay corrientes de científicos que van estudiando el progreso, quiero decir yo, bueno, o el avance o el movimiento, para decirlo de otra manera más correcta, ¿no? El desplazamiento, el movimiento de la Tierra y de lo que, digamos, no sé si el término está bien, de lo que contiene la Tierra. Estos cambios climáticos, quiero aprovechar de preguntar, estos cambios climáticos, perdón, el cambio climático o los cambios que vemos en cada país, puede ser, digamos, de una forma, ahí sí muy violenta. El caso, por ejemplo, de los huracanes, el caso de las lluvias, el caso de las tormentas, de las inundaciones y por otro lado de la sequía, de la seca que le llaman en algunos otros países. Este, cambios que afectan la vida del hombre y que en algunos, digamos, en algunos países ha causado directamente la muerte. ¿Este es un proceso natural o es verdad que en gran porcentaje obedece a la mano del hombre? Ok. Estos grandes cambios climáticos han ocurrido de manera natural, sí. Nosotros, por ejemplo, en las ciencias de la Tierra y en las ciencias atmosféricas, estudiamos climas antiguos, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, la corteza de los árboles muy antiguos, nos da cómo se encontraba el clima antes. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita el Perú, en colaboración con universidades americanas, están extrayendo bloques de hierro en zona de hielo en zonas muy profundas en el Huascarán, que tenemos un registro, digamos, de 100.000 años. Entonces, nosotros sabemos, por esos registros de hielo antiguos, de hasta 100.000 años, cómo era el clima hace 100.000 años. Si era soleado, si había polvo, si había sequía, porque se queda registrado en los núcleos de hielo, ¿no? Y esas características nos ayudan a darnos una idea de cómo se encontraba en el clima hace más o menos 100.000, 200.000 años,
y denotamos que sí existían glaciaciones, sí existían sequías, sí existían épocas de muchas lluvias, ¿no? Inclusive se cree, ¿no?, que la cultura mochica, la famosa cultura orfebre mochica en el norte del Perú, hay rasgos de que desapareció así de la nada. Entonces se cree que un mega niño, una gran cantidad de lluvias, inundó sus ciudades y prácticamente hizo desaparecer a esa cultura, ¿no? Entonces, estos cambios sí han ocurrido, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, ocurren cada cierto periodo de tiempo, cada 10.000 años, cada 20.000 años, ¿no?, que es lo normal, y están registrados. Lo vemos en las rocas, lo vemos en el suelo, lo podemos estudiar en la costa o en el hielo. Pero los registros que estamos recibiendo al día de hoy, Sí. nos damos cuenta de que esos cambios están ocurriendo de una manera muy rápida y muy abrupta, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que llueva, como en ciertas partes andinas en el Perú, pero lo que pasa es que esas lluvias están inundando las ciudades, cosa que no ocurría hace Mm, más o menos 130 años, ¿no? Entonces, personas que han vivido ahí toda su vida se están dando cuenta, uno, que los veranos son muchísimo más calientes, número uno, son mucho más largos, que siempre ha habido tornados en el norte del planeta, pero que estos tornados ahora son mucho más agresivos, ¿no? Y más ocurren violentos, cada ¿no? vez más. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por historia del Perú, que cada 23 años debería haber un fenómeno del niño muy fuerte. Es decir, lluvias muy abundantes, los ríos crecen, inundan todo a su paso. Pero ahora esos periodos se están acortando. Esos volúmenes de lluvia que caían están aumentando muy drásticamente. Si antes ocurría una lluvia cada 100 años, ahora ocurren cada 20 años, ¿no? Entonces, sí, realmente hay evidencia física actual, científica, de que indica de que están ocurriendo esos cambios, que son normales, pero que están ocurriendo de una manera muy brusca y en un corto periodo de tiempo. Y mi última pregunta, profesor, es esta. Siendo así, quiere decir que eh, es siempre, a ver, eh, digamos, es un proceso que tiene un inicio y un fin. Otra vez, un inicio y un fin. Eh, Algunos podrían llamar evolución, otros involución. Mi pregunta es si cada cierto tiempo vamos a pasar, un tiempo tal vez que no vamos a ver, es como si a ver si puedo usar esta figura, es como si la Tierra volviera a nacer cada cierto tiempo. Mira, a lo que tú mencionas, la Tierra ha vuelto a nacer 5 veces. O sea, es decir, han habido cambios naturales tan drásticos que a nivel global prácticamente la vida en la Tierra ha pendido en un hilo hasta en 5 oportunidades, ¿no? Una de esas, la más común, la que nosotros conocemos o que escuchamos, es la de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Por televisión, por dibujos Ujú. animados, ¿no? Sabemos que un meteorito cayó a la Tierra hace casi 150 millones de años, generando la extinción masiva de los dinosaurios. Esa es la creencia científica y más actual, Ujú. ¿no? Ujú. Pero esa es la que, digamos, la gente, ¿no?, el ciudadano de a pie, como decimos, conoce, ¿no?, y reconoce. Pero así como esa extinción masiva global, que extinguió casi al 95% de toda la población de peces, animales, aves, bacterias, ha pasado ese mismo fenómeno 5 veces, ¿no? Y prácticamente hemos volvido a Ujú. nacer la vida en la Tierra, como la conocemos, 5 veces. Y puede volver a ocurrir, ¿no? O Correcto. sea, ha Muy ocurrido bien, antes y va a volver a ocurrir. sí, muy bien. Bueno, este profesor, magíster Víctor Uribe, eh, ingeniero geólogo, le agradezco esta clase que nos acaba de dar, que creo que es pertinente. Eh, Nos ayuda a entender los movimientos, los cambios, cuánta injerencia tenemos y espero que también provoque el interés para que puedan acudir a alguna nota siempre para saber en qué dirección vamos y qué tipo de camino estamos dejando para las generaciones
que, con la cual tenemos mucha responsabilidad. Le agradezco por su tiempo, muy amable. No, gracias a ti, Milagros. Un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Bueno, no vamos a vivir, por lo menos usted y yo, ni mi director de cámara, Joe García, no viviremos para asistir al nacimiento de este nuevo continente, ¿no? Vamos a hacer una pausa y retornamos.